Bien, bien, aceptar acá y vamos entonces aquí a compartir pantalla. Me dicen si ven un poco la qué. Creo que estoy perdido, creo que es este, sí. Entonces, no sé si alcanzan a ver la pantalla, ¿sí? Sí, señor. Sí, Muy señor. bien, espectacular. Entonces, nosotros la vez pasada habíamos hecho un recorrido por medio de comprender un poco eh, qué es el Pentateuco, ¿sí? Porque a veces es un libro que tiene tantas figuras literarias y tantos procesos que a veces nos dejan como extraños, ¿no? Porque dentro del mismo libro encontramos guerras, encontramos muertes, encontramos traiciones, encontramos pecado, encontramos una cantidad de cosas y que si nos damos cuenta, la primera parte es la formación de la ley, que es lo que se va a llamar la Torá, ¿cierto? Aquí lo vemos, ¿no? La Torá. ¿O qué significa la ley? Son los libros de la ley. Pero que Jesús, en algún momento, si ustedes lo han escuchado en los otros textos, cuando habla de la ley, dice que era la ley verdadera. Ojo, no quiere decir que va por encima, o, perdón, que está dejando a un lado la ley de Moisés, en la Torá, como lo decía, sino que es la perfección de la ley, porque hay cosas en la ley que eran manejadas y manipuladas para que pues cada quien pudiera también resolver sus dificultades. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, volvemos a hacer como un recorrido rápido. En el lenguaje bíblico del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿no? Torah significa instrucción. Eso está en Proverbios 1:1-2. Es también la ley dada por Dios a Israel, ¿se acuerdan? La colección de los primeros 5 libros atribuidos a Moisés, que significan Pentateuco, ¿no? Penta, que significa 5, y teuco, que significan libros o colección de 5. Es el nombre griego para estos 5 primeros libros de la Biblia, que significa Torá. Torá es la instrucción, la enseñanza, la doctrina, es la médula espinal de la teología del Antiguo Testamento y del judaísmo, que uno tiene que ir entendiendo desde esa parte. Por eso el mensaje central de la Torá eh, va en relación a esto, ¿no? La primera, digamos, instrucción de la Torá, cuando habla de los mandamientos, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? Hay uno principal, pero que deberían de ser 11, ¿no? Pero que la gente como que no le pone atención y es esta. Oye Israel, o sea, escucha Israel. Lo primero que debe hacer una persona que quiere aprender de la palabra es aprender ¿a qué? A escuchar. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Está en Deuteronomio 6:4. ¿Y por qué tienen que empezarlo? Porque acuérdense que las comunidades judías vienen de la Mesopotamia. Y en la Mesopotamia, la mayoría, ahorita lo vamos a ver más adelante, no son monoteístas, sino son politeístas. O sea, ellos no arrancaron el monoteísmo de una, sino desde Abraham empezaron a comprender un poco más el monoteísmo, ¿no? Un solo Dios, uno solo es la causa, uno solo es todo. ¿Listo? Entonces, aquí viene un Dios único y verdadero. Éxodo 3:14, en donde el pueblo tiene que empezar a mirar. No sé si alguien me puede ayudar con esas citas bíblicas un poquito, ¿cierto? Éxodo 3:14, a ver qué es lo que nos dice verdaderamente. ¿Si las tienen ahí? ¿O les presto mi Biblia? Porque imagínense, estudiar Biblia sin Biblia es muy triste. Éxodo 3:14. Bueno, lo encontré yo primero, entonces yo leo. Y respondió, Ah, bueno, dale. la estoy leyendo de internet, padre. Y respondió Dios a Moisés, soy yo el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Muy bien. Es ¿Mm? el yo soy, ¿cierto? Significa que es el único. Hasta mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, ¿cierto? Y precisamente cuando le habla a Moisés, no le habla en un sentido por allá, sino de un verbo que significa el yo, el soy, el único, y no hay más.
soy el único Dios. Por eso, pues, si Moisés digo, bueno, y si me preguntan qué me manda que diga, pues di que yo soy, o sea, no hay más. Y de ahí viene el nombre de Yahweh, ¿cierto? De Yahvé. Y dése cuenta que cuando uno pronuncia el nombre de Yahvé, hasta sale un aire, que significa el aliento de Dios, ¿cierto? Bueno, algunos tienen mal aliento, pero yo sé que el Señor nos pone lo mejor, pero es el aliento, es Shah, Shah. Si se dan cuenta como el Yahvé, Yahweh, ¿cierto? Y se pronuncia de una manera tan bonita que la boca tiene que abrirse un poco. Ese espacio único y verdadero. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, Dios se revela a su pueblo. Éxodo 6, 1, 8. ¿Alguien lo tiene ahí rápido? Ahora verás, respondió el Señor a Moisés, lo que voy a hacer con Faraón, porque obligado del poder de mi brazo dejará salir a los israelitas, y la robusta mano mía hará que él mismo los echará de su tierra. Y prosiguió el Señor diciendo a Moisés, yo soy el Señor, que me aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios Todopoderoso, aunque no les revelé mi nombre, Adonai. Hice sí pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, tierra de su peregrinación, donde estuvieron como extranjeros. Yo he oído los gemidos de los hijos de Israel por la opresión que sufren de parte de los egipcios y he tenido presente el pacto mío con ellos. Por tanto, diles de mi parte a los hijos de Israel, yo soy el Señor, que os sacaré de debajo del yugo de los egipcios, que os libraré de la esclavitud y os rescataré descargando mi brazo, levantando terribles golpes contra ellos. Sí, se Yo dan os cuenta. adoptaré por pueblo mío Sí, y seré vuestro Dios y conoceréis que yo soy el Señor, Dios vuestro, que os habré sacado del yugo de los egipcios. He introducido en la tierra que tengo jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque a vosotros os daré la posesión de ella, yo que soy el Señor. muy bien. Yo que soy Yahvé, también dice mi traducción. Y miren tan hermoso que está hablando el Señor en primera persona. Yo lo Yo. voy, yo los voy a acompañar, yo. O sea, uno solo, no varios. Entonces, ¿por qué le habla así al pueblo? Porque al pueblo tiene que sacarlo de esa idea de politeísmo a volverlo monoteísta, o sea, que crea en ese Dios y que ese Dios no los va a defraudar, que ese Dios siempre va a estar con ellos, que ese Dios es parte fundamental de todo lo que ellos están haciendo. Miremos Deuteronomio 7:6. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios, a ti te he elegido para que seas, de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. ¿Y ven lo importante? Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé. ¿Y qué nos va a decir Amós? Bueno, aquí ya nos manda otro texto muy importante, pero me gustaría que miráramos ese Amós 3:2. Porque nos manda directamente a uno de los profetas, ¿no? Amós 3:2. ¿Qué dice? Dice, no me di a conocer más que a ustedes entre todas las naciones de la tierra, y por esta razón los castigué de un modo especial por todas sus maldades. Porque, miren lo interesante aquí cuando se revela a Dios. Dios se revela al pueblo. El pueblo debe creer que Él es el verdadero Dios, porque Él es el que los va a sostener y no los va a soltar. Pero ¿qué hace el pueblo con el tiempo? ¿Cierto? Se revela. Y entonces Dios los castiga. Y los castiga con justa razón, porque un padre también debe castigar a sus hijos. O sea, no es que el Dios sea castigador, sino que el hombre mismo se busca el castigo porque hay cosas que no son bien para el hombre. Y Dios sabe que es bueno para su pueblo. ¿Hasta aquí estamos claros? Tercero,
Dios celebra un pacto con su pueblo. Éxodo 19:6. ¿Alguien lo tiene? Y seréis vosotros para mí un reino sacerdotal y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ajá. Entonces, estas son las palabras. Seréis un pueblo sacerdotal, un pueblo que sabe, cuando habla de lo sacerdotal, significa que sabe celebrar, que sabe vivir, que sabe estar, ¿cierto? Con ese Dios que es amor y misericordia, que es vida, que hace todo posible. ¿Listo? Miremos, a Dios se le ama y se le obedece. Alguien, Deuteronomio 7:6-16. Deuteronomio 7:6-16. Deuteronomio 7:6-16. Ese comienza con el mismo que leímos ahorita, Padre. Sí, exacto. Dale. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, a ti te ha elegido para que seas, de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha liberado de la casa de servidumbre, del poder del faraón rey de Egipto. Has de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios fiel que guarda su alianza y su favor por 1000 generaciones con los que le aman y guardan sus mandamientos, pero que da su merecido en su propia persona a quien le odia, destruyéndolo. No es remiso con quien le odia, en su propia persona le da su merecido. Guarda, pues, los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy poner en práctica. Y por haber escuchado estas normas y haberlas guardado y practicado, Yahvé tu Dios te mantendrá la alianza y el favor que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu seno y el fruto de tu campo, tu trigo, tu mosto y tu aceite, las crías de tus vacas y las camadas de tu rebaño, en la tierra que se juró a tus padres que te daría. Serás bendito más que todos los pueblos. No habrá macho ni hembra estéril ni en ti ni en tu ganado. Yahvé apartará de ti toda enfermedad. No dejará caer sobre ti ninguna de esas malignas epidemias de Egipto que tú has conocido, sino que se les enviará a todos los que le odien. Destruirás, pues, todos esos pueblos que Yahvé tu Dios te entrega. Tu ojo no se apiadará de ellos, y así no darás culto a sus dioses, porque eso sería un lazo para ti. Muy bien. Entonces, dése cuenta que el Deuteronomio trata de romper ese significado antiguo que tenían ellos y le da un significado nuevo. ¿Qué quiere decir? Ya no hay dioses, yo soy tu único Dios. Ya no amarás, me amarás a mí. Y romperás lazos con esos dioses de la antigüedad. Y esos dioses de la antigüedad, precisamente a Dios se le ama y se le obedece. Es lo que está tratando de demostrar aquí el libro del Deuteronomio. Un amor profundo por Dios en donde la obediencia eh, debe tener carácter, ¿cierto? Un pueblo con carácter, no con temperamento, sino con carácter, porque el temperamento daña. Y es lo que Dios les está tratando de manejar, ese temperamento de pueblo que siempre tratan de hacer lo que quieren. ¿Se acuerdan en el Éxodo que hicieron un becerro de oro diciendo que ese es su Dios? Ese es el temperamento que Dios quiere romperle al pueblo. O sea, ¿cómo me van a mí a mostrar como caballo o como animal o como... No, tu Dios, yo dije en el Génesis, imagen mía, ¿cierto? Por lo tanto, no puedo ser animal. Yo no puedo tener yo no puedo ser un Dios amorfo como los dioses antiguos que han tenido y como esos dioses que no tienen sentido.
Entonces, alguien tiene Juan, así, el Evangelio según San Juan, 15, 9, 10. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Hermoso, es hermoso, miren, dése cuenta, ¿qué nos dicen de Deuteronomio? Miren, no tendrán otro Dios, yo seré tu Dios. Entonces después viene y dicen Juan, como el Padre me amó, así yo os he amado. Sí, permaneced en mi amor. Para nosotros permanecer en quién? En Dios, ¿no les parece eso bello? Mire que desde allá, desde ese Deuteronomio, que es un Dios fuerte, aquí ya nos habla con más dulzura y con más amor. Y me parece algo hermoso y sobre que pasa todo. Y en esta fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿cierto? Que es una fiesta muy bonita porque habla de la ternura de Dios en Santa Teresita. Bueno, lo digo yo porque yo soy amante del Carmelo y siento que cuando ella trata de mostrar esa luz, esa paz de Dios, y cuando ella dice, mi corazón está, es porque verdaderamente Dios se ha hecho parte de ella y ella se ha hecho parte en Dios. ¿Podríamos hacerlo? Depende de nosotros. Pero entonces, como vemos esto como una Torá, como una ley, entonces es más aburrido. Yo creo que cuando uno ve las cosas desde otro punto, las cosas son mucho mejor y Dios es mucho mejor. ¿Les parece? ¿Se acuerdan la vez pasada que yo les decía que había contradicciones? Ujú. Y esas contradicciones a veces son las que nos pueden a nosotros en cualquier momento hasta hacer perder la fe. Porque entonces, en una parte, ¿se acuerdan? Aparece un Génesis y después aparece otro Génesis, en donde todavía no se han creado al hombre. Es curioso, ¿no? Y la naturaleza no ha tenido pasto ni nada. Pero es contradictorio, ¿no? Lo veíamos que es una forma también porque los libros no fueron escritos por la misma, ¿no? Sino que fueron escritos por diferentes, ¿qué? Tradiciones. ¿Se acuerdan? Yavista, eloísta, deuteronómica y sacerdotal, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan eso o no? ¿Un poquito? Entonces, aquí en estos libros, ¿sí? Yo no sé si estoy siendo muy complicado, en estos libros que estamos leyendo, nos muestran precisamente la imagen de Dios. Una pregunta, ¿ustedes han escuchado en el Evangelio que Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Ujú. Viene todo desde esta tradición, desde la Torá. Miren, aquí está mostrando quién es Dios. ¿Sí se dan cuenta? Un único Dios, un Dios que se revela a su pueblo, un Dios que celebra un pacto con su pueblo, un Dios que se le ama y se le obedece. ¿Quién fue el que dijo verdaderamente algo bonito de Jesús? Pedro. ¿Y Pedro qué dijo? ¿Cierto? Pedro qué dijo, ¿se acuerdan qué dijo Pedro de Jesús? ¿Se acuerdan más o menos? Que va y le dice que tú eres qué, tú eres quién, el Mesías, el Hijo de Dios, Hola, vivo. hola. ¿Sí ven? Aló. ¿O no? Ya la clase. Familia, ¿ustedes qué dicen? ¿Me están siguiendo? Es que a mí me cuesta mucho dar clase así, porque como yo estoy acostumbrado a ver a mis estudiantes, entonces, claro, pienso que estoy hablando solo. Pero bueno, entonces, es a Dios al que se le ama. ¿Hasta aquí vamos bien, familia? ¿Hay una pregunta? Voy muy rápido, vamos comprendiendo. Le dicen, sigamos. Entonces, vamos a entrar un poco en los libros. ¿Listo? Génesis 1:11. ¿Qué dice Génesis 1:11? Los principios de la humanidad. ¿Alguien? Génesis 1:11.
Uno, 11, Sí, Génesis 1, versículo 11. Perdón, es que aquí, perdón, Génesis 1, 1, 11. Es que me faltó uno. ¿Listo? Ya leo, padre, un segundito me pasó aquí. Dice Bien. la creación. Sí, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierbas verdes, hierbas que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Hasta ahí, ¿cierto? Hasta el 11. bien, y fue así. Entonces, ahí estamos hablando de los principios de qué? De la humanidad. Esos principios que verdaderamente para nosotros constituyen comunes. En estos días me hacían una pregunta un niño de 6 años y me decía que quién hizo a Dios, ¿cierto? Entonces, pues, uno se pone a pensar cómo contestarle a un niño pequeño quién hizo a Dios. Aún así yo le contesté, le dije, desde el principio Dios siempre ha existido. Y si alguien hace a Dios, pues deja de ser Dios, porque entonces lo ha hecho otro. Entonces solamente existe un solo Dios y el Dios que nosotros creemos es uno, así le pregunté, les le expliqué, y por lo tanto a Dios no le ha hecho nada. Estuvo y está y seguirá estando desde el principio. La respuesta de él me dijo es, lo seguiré pensando. Yo, yo como, bueno, está bien amigo, síguelo pensando. O sea, como que mi respuesta, aunque le dio una idea, no lo convenció del todo. Y es que es precisamente por eso, porque cuando uno está en la curiosidad de conocer, a veces no, las respuestas como que nos dan, no nos llenan. Entonces, cuando uno lee el libro del Génesis, ese primer Génesis, ¿no? ¿Fue el que leímos o segundo? ¿Primero o segundo? Primero, padre, ¿no? Primer Génesis, sí señora, Ujú. primer Génesis. Fue el que leímos. Por lo tanto, son los principios de la humanidad. Ahí todavía no narran al hombre, no, solo narra lo que Dios está haciendo. Pero miren la palabra tan especial que sale. Todo lo hizo ¿qué? Bueno. Él no hace cosas malas. Él todo lo hace bueno para quién? Para nosotros, ¿cierto? Entonces, sigamos adelante. Entonces, ustedes saben que a mí me encanta la geografía y la historia. Aquí vemos a Israel en el mundo antiguo, ¿cierto? Vemos los hititas. ¿Sí los ven ahí o no? Los hititas, sí, señor. Muy bien. Vemos, bueno, primero vemos un poco de la geografía. Vemos que a un lado está el mar Egeo, el mar Mediterráneo, el mar Negro, está el mar Caspio, está el Golfo Pérsico, ¿cierto? Y vemos diferentes divisiones de la geografía de lo que es el mundo antiguo de Israel. Y aquí nos damos cuenta que este mundo antiguo, ¿cierto? Está Egipto, ¿cierto? Está el imperio hitita, está el imperio babilónico, que fue donde salieron precisamente, de donde salieron precisamente los judíos, ¿cierto? Ese pueblo que va saliendo paso a paso y que se va dando precisamente y que va entrando. Y dése cuenta que aparece desde dónde?
vienen desde aquí, desde la Mesopotamia, ¿sí? Y empiezan a entrar poco a poco aquí, a toda esta parte, hasta llegar ¿a qué? A Sidón, a Tiro, a Dor, a Damasco, a Canaán, aquí hay los hititas, a los sirios, a Harán, a Nínive, ¿cierto? Y empiezan a formarse así en la ciudad, mire Babilonia, donde queda. ¿Y se dan cuenta? Ur, mire, Ur. Y aquí ya empieza todo a generarse, dése cuenta la rayita, ¿sí ven? ¿Por dónde va a ir el pueblo de Israel? ¿Dónde se va a empezar a formar? ¿Dónde va a llegar? Entonces, primero sale de Ur. ¿Aparece en dónde? En Babilonia. Allí en Babilonia, pues hombre, ellos tienen que vivir con otros que tienen otra forma de ver, de analizar el mundo y de pensar esa cosmovisión y cosmogonía y todo. Bueno, de aquí ya salen a Mari, otra parte de la Mesopotamia. Entonces, por eso a veces como que nuestra, digamos, la Biblia tiene, y digamos, esa primera parte tiene mucho que ver con estas culturas antiguas. Van llegando a Harán, de Harán bajan a Azor, de Azor bajan a Alepo, de Alepo llegan a Ugarit, de Ugarit llegan a Jamal, de Jamal llegan a Biblos, de Biblos llegan a dónde? A Sidón, pasan a Damasco, a Tiro, a Dor, llegan a Siquén, hasta llegar a dónde? A Canaán. ¿Sí ven dónde queda Canaán? ¿Dónde va a quedar Jerusalén? De hoy en día queda Gaza, queda cerca Egipto, queda Hebrón, queda Berseba. ¿Sí ven o no? Que es el desierto arábigo, ¿no? Y Libia, una parte. Pero entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque aquí es donde se forma todo lo que encontramos hoy como como la Torá, ¿cierto? Se empieza a formar desde aquí. Cuando caen ¿en dónde? En Egipto, ¿o no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces cruzan una parte del mar para llegar ¿a dónde? A la tierra prometida, pero tuvieron que caminar hartísimo. ¿Sí se Padre, dan? y en ese mapa, Hititas es un sitio, porque yo veo que son lugares, 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 y de pronto ahí eso es como personas o grupos. No, los Ujú, hititas, bueno, los hititas son como, a ver, les explico. Aquí hay grandes, son imperios, ¿no? ujú, El imperio sirio, el imperio hitita en el tiempo, que es ujú, donde los judíos se van a encontrar y van a tener para poder pasar y para poder estar, pues van a tener grandes guerras, ¿cierto? ujú. Pero todos estos que ustedes ven acá, como los hititas, los sirias, la Mesopotamia, los babilónicos, todos son imperios. El Ok. imperio babilónico, el Ujú. imperio mesopotámico, ¿cierto? Los oreos o los uritas, o lo que llamamos Asiria, que es otro imperio. Se van a encontrar con otro imperio siria, se van a encontrar con el imperio de los hititas, que manejaban todo este lugar. ¿Sí se dan cuenta? Todo Sí, este señor. lugar lo manejaban Ujú. ellos. Entonces, claro, ellos tienen que pasar por medio, así como también de ciudades que son significativas, como de imperios que son y que muestran poder, ¿cierto? Hasta se van a encontrar con el poder de quién, de Egipto, porque ellos estaban aquí en Canaán, ¿se acuerdan? Y empiezan a pasar hambre, ¿y a dónde van? Estaban por aquí, por este lado de Jerusalén, por estos lados. ¿Y a dónde tienen que llegar? De nuevo, a Egipto. Bajan a Egipto. ¿Y por qué bajan a Egipto? Por José, ¿no? Ujú. Que les da de comer. Y allí vuelven a ser, ¿qué? Esclavos. Aquí eran esclavos también, en Ur. No eran libres. Si se dan cuenta, o sea, el pueblo de Israel ha tenido que pasar por muchas etapas para poder llegar hoy a ser lo que pues, se conoce de él, en su libertad. Pero también es un pueblo que ha sufrido, pero que ha estado bajo la mano de Dios y Dios lo escogió como su pueblo, como su pueblo Ujú. querido. Sí. Pero entonces viene, ahora después viene Jesucristo, que nos hace partícipes de ese pueblo de Dios. ¿Sí? No nos dejan afuera, nos hacen parte de todo este conglomerado hermoso de lo que hoy en día conocemos como Jerusalén. Pero esto es como para tener una idea de dónde estamos y cómo vamos caminando. Bueno.
Tengan en cuenta esto que ya más adelantico lo vamos a seguir viendo. Entonces, contexto histórico y cultural de los relatos. Las grandes ciudades, estados, como Ur, si se acuerdan aquí abajo, mírenlo, Ujú, sí, Ur, ciudades-estado, acá, ¿cierto? ujú, Que se van encontrando en el camino, Eridú, Babilonia, Mari, Asur, el gran imperio sumerio, del tercero del año 3000 antes de Cristo, las ciudades fortificadas de Canaán, la religión politeísta y los dioses nacionales que aparecen aquí, la guerra por el territorio y migraciones, es lo que hace el contexto histórico y cultural de los relatos de la Torá. Si se dan cuenta, ¿no? El pueblo que trata de salir de toda esta presión tiene peleas con muchos de ellos para poder llegar a la tierra de dónde? De Canaán, ¿no? La que le ofrece quién? El mismo Dios. Entonces ellos tienen que pelear con religiones politeístas, ¿cierto? Tienen que pelear con dioses nacionales. Entonces, ¿qué quieren quitarle a esta? Yo no sé si ustedes se acuerdan del texto de los tres hermanos. ¿Se acuerdan? no, padre. Que son llevados a la hoguera. Sí, medio me acuerdo, pero no en detalle. No en detalle. ¿Se No, acuerdan que ellos, como no querían, había un Dios nacional y ellos no querían no lo querían adorar? venerarlo. Ajá, sí, Exacto, no quería venerarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Los los echaron mataron. en la caldera, ¿no? ¿Mm? Y hirviendo. ¿Y qué pasó? Se quemaron No. Ujú, y muchos vieron hasta un ángel al lado de ellos hablándoles. Hasta el mismo Dios, yo creo. Y eso es hermoso. ¿Por qué no se quemaron? Porque su fe era más fuerte que adorar a otros dioses, ¿cierto? Lo mismo que le pasó a Moisés, digo, a José cuando llegó a Egipto, ¿no? Que él nunca se inclinó ante el faraón, ¿se acuerdan? Porque él no estaba de acuerdo con que el faraón fuera un dios, sino que él tenía su dios. Entonces, así les pasó a varios. Y eso fue lo que ellos tuvieron que vivir. Y todas esas consecuencias a algunos hasta les causaron la vida. Pero hasta aquí está claro un poquitico, es que trato como de que sea clara para que ustedes entiendan cada vez más este contexto del Pentateuco. sí, padre. Muy bien, diferencias de los relatos de creación pagano y bíblico, porque es que hay varios relatos, ¿no? Básicamente por dos temas claves, que la naturaleza y los astros no son dioses por sí mismos, sino creación de Dios. Aquí es donde viene una diferencia. Para los babilónicos, que los vemos a esta parte, ¿se acuerdan? Aquí, ¿sí los ven? Para los babilónicos y los mesopotámicos, ¿sí? Los astros, el sol, las estrellas, todo eran dioses. Todo era Dios, ¿sí? Y que ellos estaban ahí y que fueron creados de una manera, pues, increíble y todo, pero nadie los creó, ellos mismos se crearon, ¿sí? Y resulta que para el pueblo judío, no, para el pueblo judío hay un relato que es natural, que Dios creó todo, que Dios hace que les da todo. Por eso ahí empiezan a abrir un poco esas naturalezas de los relatos de la creación. Bueno, entonces, que el ser humano es imagen y semejanza de Dios es otra cosa. Para ellos, ¿cómo representan a los dioses? ¿Cierto? Amorfos. Los presentan también con figura animal. Nosotros no. Por eso Dios castiga al pueblo de Israel cuando lo presentó como figura ¿qué? Animal. ¿Se acuerdan que hicieron el becerro de oro? Oiga, qué mano de plata tenía esa gente para hacer un becerro de oro. Yo me pongo a pensar y digo, uy, qué riqueza tenía el pueblo de Israel para hacer un becerro de oro tan grande. Mm, Dígame si no, es que cuando uno mira esa parte de la historia bíblica, uno dice, oiga, ¿cómo era de bendecido ese pueblo? O sea, que ese pueblo no era pobre, se sentían pobres, pero no eran, pobres. porque mire ese becerro que hicieron, y en oro fino, ¿no? En oro puro. Es increíble.
O sea, todo el oro que tenían, ¿no se han puesto a pensar ustedes? Y todavía le lloraban a Dios y Dios los bendecía. Increíble. Por eso que el ser humano es imagen y semejanza de quién. Pero es que en esa época todo era de oro, ¿no? Las copas, todo. Todo, o sea, pero para sacarlo de Ajá, dónde, para pero sí. tenerlo era complicado. Mm. Si nomás aquí llegaron los españoles a buscar oro y se estrellaron, ¿cómo sería ya en ese tiempo, no? Increíble. O sea, es una cosa que uno tiene que darse cuenta en ese momento. Y entonces, que el ser humano es imagen de Dios. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los relatos paganos. Bueno, Ujú. esos son dos temas. Que Dios es el que hace el mundo y que nosotros somos imagen y semejanza de quién? De De- Dios. ¿Tenemos claro esos dos conceptos? Sí, padre. Muy bien. Vamos a ver la tabla de las naciones de Génesis 10. Génesis 10. ¿Alguien que busque Génesis 10? ¿Ya lo encontraron? Hostias, sí. Génesis 10, porque estudiar Biblia sin Biblia es como tomarse una changua sin leche. Entonces, no, no, señores. A mí me encanta la changua. Pero con leche. Con leche, sí, no con agua. ¿Por qué? Por Dios. 5, 6, 7. Entonces, mapa de los pueblos, ¿no? Estos son los descendientes de Sem, Can y Jafet, que fueron los hijos de quién? Y De Noé. Noé. Y estos son los hijos de que les nacieron después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, Magot, Gadai, Javán, Tubal, Tubal, Mesec Mes, y Tirás. Tiras. Hijos de Gomer: Askenaz, Rifat Y Togar. y Togarma, perdón. Togar. Hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kiti- Kittim, perdón, y Domanim. Estos se dispersaron y poblaron las islas de las naciones y sus diversas regiones, cada cual según su propia lengua, familia y nación. Hijos de Cam: Cus, Misraim, Put y Canaán. Hijos de Cus: Seba, Jevila, Sabata, Recma y Sabateca. Hijos de Ramá: Seba y Dedán. ¿Sí? Cus es el padre de Nemrod, perdón, que fue el primero en ejercer el poder sobre la tierra. Fue un valiente cazador a los ojos de Yahvé, y por eso se dice valiente cazador como Nemrod ante Yahvé. El comienzo de su reino fue Babilonia, Arak, Akkad y Calné, ciudades todas del país de Sinear. De allí procede Asur, donde edificó Nínive, Rehobot, Ircalaf y Rece, entre Nínive y Calaf. Esta es la gran ciudad. Entonces, si ustedes ven aquí la gráfica, ¿vamos a encontrar esas ciudades o no en la gráfica? ¿Sí las encontramos? Está ¿Sí Canaán, ven? sí, sí. ¿Sí ven que Y así es? Mira, Gabá. así es como están distribuidos en Israel, digamos, en la tierra en la tierra antigua. Bueno, lo que llaman la antigua Turquía, Irán, antigua Unión Soviética, algunos, ¿cierto? Jordania, Israel, Líbano, Egipto, Arabia Saudita, ¿sí ven? Tocaron todo eso. Todo esto fue lo que los hijos de quién, De ¿de quién Noé. estamos hablando? De los hijos de quién, De Noé. de Noé, ¿cierto? Eso. Estamos aquí mostrando. ¿Sabían esto? ¿Le habían puesto atención a esto? No, padre. Sabíamos que eran 3 hijos, pero no dónde estaban. Exacto. Y así fue como se empezaron a ¿qué? Empezaron a poblar ¿qué? A La poblar. tierra, que en el Ujú. momento ellos conocían, al lado del mar Caspio, ¿sí ven? Es que es increíble. Miren los que estaban en Irak, Madía, Media, ¿cierto? Aquí. Miren los que estaban cerca de la Unión Soviética, Askenaz, que son los escitas. Miren los que estaban en Turquía, Gomer, Lut, Lidia, Javán, los griegos, ¿sí ven? Los eteos, Ibet y Togarma. Miren los que estaban aquí al lado del Líbano,
Kitim, que hoy en día es Chipre, ¿no? Miren los que estaban en Egipto, Fut y Marraim, que estaban en Egipto. Miren los que estaban al lado de Israel, los filisteos y los cananeos, que estaban en Jordania también. Bueno, hacia el lado también están los amorreos. Hacia Siria están los Aram, que es Siria, ¿no? Hacia Irak, ¿qué encontramos? Asur, que es Asiria, ¿cierto? Y también por el lado de abajo encontramos los Arfasat y Elam, que son los persas. Y ya abajo encontramos Javán, Fut, Lut, que pertenecen a Lidia. Entonces estos son los descendientes de Jafet, en Génesis 10, 2, 5, ¿cierto? Los descendientes de Cam, los descendientes de Sem, ¿cierto? Ahí están, aquí están todos. ¿Alguna vez habían visto esto? Yo también cuando lo vi, dije yo, oiga, interesante, cómo fueron, cómo los hijos de Noé, ¿cierto? Salieron a poblar, ¿no les parece? Es una buena forma de entender cómo se empezó a poblar más la tierra, ¿no? También después del diluvio, ¿no? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Estas son las naciones según el Génesis. Génesis. Mira, ya pasó. Aquí está el mapa de los pueblos. Después viene la Torre de Babel, ¿no? Pero miren la Biblia, chismosen la que los hijos de Noé, ¿no? Ahí están. Aparece el nuevo orden del mundo, porque ya había pasado ahí que el diluvio. Entonces se supone que el diluvio pasó en toda esta parte, ¿no? Ujú. Y que como se acabó la humanidad que había, entonces volvieron de nuevo a qué? A poblar. Es una forma de ver cómo el libro del Génesis también nos enseña a nosotros un poco de geografía y nos muestra a nosotros cómo fue que se fue poblando poco a poco la tierra, ¿no? Después de eso. Eso no quiere decir, ¿cierto? Eso no quiere decir que, digamos, en el mundo ya hayan más pueblos y naciones. Bueno, porque nunca se ha quitado eso. Esto es una forma de mostrarnos, esto es una forma de enseñarnos desde la misma fe, ¿cierto? Cómo se fueron formando las naciones según el libro del Génesis. Acuérdense que Padres, está en Génesis 10. Dime. como una pregunta cuando se habla de la creación, el padre Michael nos explicaba que realmente eso hacía parte como, fue algo así como una metáfora de la creación con Adán y Eva, ¿sí? Sí, Aquí pues también yo me quedo pensando ¿será que de verdad tres hijos de Noé son capaces de generar toda esa humanidad? ¿Sí? pues lo que pasa es que también es bueno, miremoslo así, la mayoría Ujú, de estos son metáforas, ¿cierto? Que ujú, muestran cómo pudo ser el poblado de la tierra, ¿sí? Después de ujú, porque los hijos deberían de servir para algo, y acuérdense que los hijos deberían de dar descendencia, ¿no? ujú. Pero Que tanta. ellos sí, tenían que dar descendencia. Y acuérdense que aquí había algo. También hay que entender, porque uno a veces podría decir, pero entre los mismos parientes, Ujú, ¿sí? Entonces, acuérdense que aquí apenas se estaban formando bien las naciones, según ellos, ¿no? Entonces no hay tanta, a ver, ¿cómo les digo? Ética o sí, como que lo que nosotros vemos en relación a las familias. Ellos las miraban desde otro punto. Después vamos a ver otras cosas más interesantes. Bueno, la importancia de bueno, esto es más o menos con todo lo que vemos de la noción y todo, pues es una idea de cómo el libro del Génesis nos muestra a nosotros cómo se poblan y también cómo se mira la ley, cómo están distribuidas, todas estas cosas que vamos viendo a medida. Ahora vamos a ver la importancia de los pactos, ¿no? Entonces, pacto, ¿qué es un pacto? Un pacto es un vínculo, un lazo. Por eso, acuerdo entre digamos, un poderoso y su siervo. Se celebra con un ritual de sacrificio. Entonces, siempre hay un sacrificio. Ese es un pacto, se hacía siempre un sacrificio. Entonces, antiguamente, ¿cómo hacían los mesopotámicos?
Ellos hacían un pacto, pero mataban a un animal, ¿cierto? O también ofrecían personas para cerrar esos pactos. Bueno, ahora bien, un pacto de Dios y los suyos. ¿Cómo se hace un pacto? Adán y Eva, Génesis 1:2. ¿Alguien que me ayude? Necesito ayuda, por favor. No me dejen solo. Alguien que vaya buscando Génesis 8:9. 18, 9, Estamos hablando de los pactos, ¿no? 18. ¿Mm? Génesis 8. Ya tengo Génesis 8, 9, pero toca leer primero la otra, ¿no? Génesis 1:2, Padre. Sí. La tierra empero estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, ahí está el Espíritu de Dios, ¿cierto? Déjame ver una cosa. Mm, ¿No ves Génesis 8:9? Y no halló la paloma, ¿sí es ese? Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo estar consigo en el arca. Entrar. Génesis Ujú. 12. Entonces ahí estamos mostrando dos cosas, o sea, Ujú. el pacto de Dios y los suyos. ¿Cómo es que Dios hace el pacto? O sea, no podía haber hecho el pacto todavía hasta que no que la tierra no se secara. Y lo mismo en Génesis 1:2, hasta que no empezara ¿qué? A crear. Moisés, Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 12:50. No tiene 50, Padre. ¿Ah? No, no tiene 50 mi Biblia. Ah, basta Génesis 12:20. Me fui en números. 12:50 no tengo. Sí, 12, sí, ¿Verdad? hasta el Hasta el 20. 20. No, no, Ujú. 12:5, perdón. Es que se pensó. Señor. 12, Es el 5. sí, se me fue un cero, auxilio. Ah, yo sí decía porque mi Biblia le faltaba. Y llevó consigo a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano con cuanta hacienda y familia habían adquirido en Harán, y partieron para la tierra de Canaán, venidos a ella. Muy bien. Entonces, es más o menos eso, ¿no? Desde Abraham, ¿no? Lot, Harán, Abraham, porque no se llamaba Abraham todavía, sino Abraham, ¿cierto? Tomó a Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna, y se fueron a Canaán. Muy bien, Moisés e Israel. Éxodo 19:24. Yahvé le dijo, anda, baja y luego subes con Aarón, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán las lindes para subir hacia Yahvé, a fin de que él no irrumpa contra ellos. Dese cuenta que hasta Dios era un poquito exquisito en eso, ¿no? Subes solamente con quien yo te digo. Si subes con otros, no pasará nada. O sea, lo que les decía al principio, ¿no? Hay que hacer caso. David, segunda de Samuel 7. Otro pacto aquí, ¿no? Entonces nos dice segunda de Samuel 7. Y ahora sigan valientes y animosos. Aunque Saúl ha muerto, los hombres de la casa de Judá me han consagrado como su rey. Ahí estamos hablando de quién? De David, ¿cierto?
Entonces ya hizo un pacto Dios ahí. El pacto del Antiguo Testamento, del Génesis. ¿Cómo se firma el pacto del Génesis? ¿Alguien se acuerda? ¿Por medio de qué? De lo que es de colores, que es hermosísimo. El arco iris. El arco iris, muy bien, sí. Que algunos llaman es que el arco iris es el LGTBI. No, el arco iris no tiene nada que ver con eso. El arco iris es precisamente para nosotros lo más hermoso que Dios ha podido hacer sobre quién, sobre la tierra. Y que además también es el reflejo de la luz con el agua, ¿no? Ujú. Cómo se ve y cómo se pinta y cómo tan hermoso es. O sea, todo es un, ¿cómo decirlo? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ya? Ese primer pacto del Génesis fue cuando ya Noé llegó a tierra. Sí, y ahí Ok. se selló, Ujú. ¿cierto? Y desde ahí se empezaron a sellar otros pactos, pero el pacto principal fue el pacto de Noé. Sigamos. Y el último es Jesús el Mesías, Mateo 26, 26, 28. Mateo. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo, Bebed de ella todos porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Bueno, ese es otro pacto, ¿no? El pacto Ujú. eucarístico, ¿no? Aquí entre Ujú. nosotros, ¿no? Es el pacto de Dios con los suyos, el pacto de Dios con los que ama, el pacto de Dios con los que espera, ¿sí? ¿Y por qué es importante? ¿Ustedes por qué creen que es importante que Dios haya firmado estos pactos con los que amaba? Mm, De Quizás ahí que porque no, se no, está no me mal. contestan. Pienso yo que quizás también porque se está haciendo presente, se está manifestando. Y porque el hombre ya ha tenido contacto con él, ¿no? Ujú. Y al tener contacto con Dios, hombre, un pacto. Es como el matrimonio. El matrimonio es un pacto entre dos personas, ¿no? Es un Ujú. pacto para respetar, valorarse, amarse. Pero hoy en día eso se perdió, ¿no? Porque pues aquí entre nos las redes sociales saben hacer y son un buen demonio para dañar, ¿no? Porque se perdió lo bonito del matrimonio. No lo que dicen algunos, ¿no? Que el matrimonio debe ser, ¿cómo es que dicen? Pan y mortaja. No, el matrimonio no es mortaja, el matrimonio es bendición. Yo lo hago libremente, nadie me está obligando, a no ser que le pongan un arma y ahí sí, pues, el matrimonio no es válido, ¿no? ¿Estamos? Seguimos adelante. Familia. Vamos con la historia de la salvación, ¿cierto? Háganme un favor, en un momentico. Cada uno de ustedes van a mirar, no vamos a leer, sino yo ahorita pregunto. Van a mirar cada uno de esos pactos y los van a leer ustedes y van a escribir, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué entienden ustedes en cada uno? ¿Listo? ¿Les parece? ¿Tarea de clase o tarea de casa? No, tarea de clase. Ya, Mm. háganlo ya. Rápido. Mire, padre.
Entonces, Dios de pactos. Si no entienden alguno, tranquilo, simplemente lo dejan ahí. Padre, pero cuando usted dice, por ejemplo, aquí, Adán y Eva, Génesis 1:3, ¿se entiende como Génesis capítulo 1 al 3? Porque no hay versículos ahí, ¿sí? Génesis capítulo 1 al 3. Listo. Uy, eso está largo. Aquí también no hay otro error, ¿no? Génesis 11:17. No sé si. Génesis 12:17. Génesis 12:17. Éxodo 19:24. Ya, lean los textos tranquilos. Y ya les digo qué pasa ahí. Bueno, algunos los habíamos leído. Ahí, segundo,
No puedo. No. Entonces, ¿cómo va, familia? ¿Vamos o no vamos? A largo, padre. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean? ¿Sí? Bueno, a ver, cuando vemos la palabra aquí, ¿cuál es la palabra principal? ¿Cuál les estoy señalando? Pactos. Ah, Pacto. muy bien, eso hay que tenerlo en claro. ¿Cómo se llama esta parte? La historia Gloria de de la la salvación. salvación. Muy bien. Entonces, desde Adán y Eva, ¿cómo arranca todo? Con caos. El único que se movía sobre ese caos, ¿quién era? El Dios. Espíritu. De Dios. Ahora bien, lo primero que hace y que leemos ahí es que hacen qué? Para salir de la oscuridad, ¿qué hace? Hizo la luz. Hizo la luz. Ese primer pacto de Dios, o sea, ¿qué es lo que hace? Darle vida, ¿cierto? Darle claridad. Entonces, la primera parte de la historia de la salvación es darle claridad. Dar claridad para que el hombre que va a existir vea y tenga un lugar que pudiera ver y observar tranquilamente. ¿Hasta ahí vamos bien? El segundo fue con Noé, ¿sí? ¿Qué pasó en la historia con Noé? Que Dios era amigo de quién? De Noé. De Noé. ¿Caminaba con quién? ¿De ¿Cómo? la familia de quién? De Noé. ¿Se De acuerdan o Noé. no? Ujú. Ahí es lo que leyeron. Y que ahí empieza después todo el proceso que va a tener Dios para Noé. Le hace construir una barca, ¿cierto? ¿En pleno qué? Verano, donde no había ni una gota De de, agua. de- de lluvia, donde el cielo era totalmente como azul. Por eso todos empiezan a reírse de quién, Noé. de él, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en esa historia de la salvación, Dios ya tenía algo para el pueblo. El pueblo no quiso aceptarlo, salvaron eso que hicieron y subieron animales y subieron especies. ¿Para qué? Para que también se salvaran, porque Dios no iba a acabar con la creación así como así, porque Él hizo buena la creación. Tampoco podía atentar con su propia creación. ¿Sí lo ven? Es que la gente a veces malinterpreta también el texto. Ay, pero si Dios creó, entonces ¿por qué daña la creación? Dios no dañó la creación. El hombre fue el que no quiso ser partícipe de esa creación, solamente su familia. Abraham, ¿qué pasó con Abraham y su familia? ¿Alguien me puede decir rápidamente de lo que leyó? Dios lo sacó de su tierra prometiéndole que iba a hacer crecer su generación como las estrellas del cielo. Claro, porque es que a Ujú, Dios le gusta también desubicarnos un poquito, ¿no les parece? ujú. Y eso también es historia. Necesita desubicar a su pueblo para que su pueblo no se sienta como tanque. Tan tranquilo, tan cómodo. Exacto, porque es que nosotros somos cómodos. Entonces, ¿qué hace Dios? Los lleva y los va formando. ¿Qué pasó en el Sinaí con el Éxodo? Cuando llegaron al desierto, entonces se dan como todas las indicaciones para que sean entregados los 10 mandamientos y otras diferentes leyes. Exacto, porque es que Dios necesita que el pueblo se mueva bajo una ética, ¿cierto? Y los pueblos necesitan una ética, ¿o no?
Porque si no fuera por ella, ¿cómo estaríamos? Si estamos con ética y estamos como estamos. Exacto, imagínate sin ella, ¿sí? Entonces Dios es claro. Después aparece con David, ¿no? Toda la Ujú. historia de David, ¿no? El mismo Dios le dice, o sea, ¿cuál es el profeta que aparece ahí? Natán. Natán. Y Ujú. Dios le habla a Natán, ¿no? Y Ujú. después hasta Dios le dice a David, si fui por usted hasta donde cuidaba rebaños. ¿Se acuerda? Porque el problema ahí es que quieren construirle una casa a Dios. ¿Se acuerdan? Quieren Ujú. construir un templo. Dios, ¿qué les está diciendo? Pues he vivido en campo, he vivido en un qué, en una, ¿cómo se llama eso? En una, se me fue el nombre. ¿En dónde ha vivido él? En una tienda, ¿no? Ujú. Y no ha habido problema. Ahora quieres construirme algo. ¿El problema es la construcción o el problema es que está más importante eso que adorar a Dios? ¿Qué era más importante? ¿Construirle o adorarle? Adorarlo, Y el problema es que David, ¿qué estaba? pensando en construir. Exacto, pero ¿construir para qué? Si lo que él quiere es que el pueblo tenga un corazón puro. Además que tú sabes que ya David la había embarrado y Natán le dijo en que la embarró o no. Ujú. Se enamoró de quien no debía y mató más encima. Mandó matar al esposo. Exacto. Y de ahí sale ¿quién? Salomón. Ujú. Pero miren esa historia tan hermosa, ¿no? O sea, uno a veces la ve y uno, "Oh, tétrica". No, Dios siempre tiene un proyecto con cada uno de nosotros. Y ese proyecto es único, ¿o no? Porque mire todo lo que hizo. Y después viene y aparece Jesús diciendo que tomen y coman, ¿cierto? Ujú. Ujú. La Eucaristía es el pacto principal y es lo que nos salva. Es como donde se pacta lo principal con quién, con Dios, porque es el cordero que todos los días se hace. ¿Qué se hace? Oh, ¿Alimento para quién? Para su pueblo. ¿Alimento para qué? Porque el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene ¿qué? vida Vida eterna. eterna. Vida eterna. Y el que no lo come, ¿qué pasa? Pues no la va a tener, sencillo. Ese es el pacto de Dios. Y Dios en eso es claro. Y lo hizo desde antiguo, desde Adán y Eva. Y a Dios no le tembló la mano sacar a quién. A Adán y Eva del paraíso. ¿O le tembló? No. ¿Cierto que no? Ujú. Noé, ¿qué pasó con Noé? Después de que fue y pasó todo eso que hizo Noé, no se entró a una cueva a tomar como loco y a emborracharse y a llorar. Le dio esquizofrenia, ¿no se acuerdan? Ujú. Sí. Y aún así, ¿qué hizo Dios con él? ¿Lo levantó o no? ¿Qué pasó en el Sinaí? A pesar de que Dios, ¿qué pasaba abajo que estaban haciendo cuando Dios estaba dando las leyes que estaba haciendo el pueblo de Israel? ¿Qué estaba haciendo? Bailando y El rumbeando. becerro de oro. Exacto, y el becerro de oro, bailando, Ujú. rumbeando y haciendo el becerro de oro. O sea, no les importó. Pero aún así Dios, ¿qué hizo? Siguió firme con su pueblo, ¿o no? ¿Qué Ujú. pasó con David? David amparó, pero a pesar de todo, ¿qué? Lo Siguió bendijo. firme. Ujú. Y David era como loco, porque muchos dicen que el temperamento de David era de loco. Pero a pesar de todo que hizo Dios con él, le dio otro hijo que también fue sabio, pero que también tuvo su pecado, ¿o no? Ujú. Y después llega Jesús. ¿Y por qué llega Jesús? Porque el pacto mayor es con Jesús en la cruz, ¿o no? Sí. Y Dios no se queda ahí. ¿Estamos? Estamos, Entonces, Padre. miren, es que estamos viendo, si se dan cuenta, estamos viendo el libro del Génesis. ¿Sí se han dado cuenta? Un Ujú. poquito. Entonces, esta es la descendencia de Sem, que habla en el libro del Génesis número 10, capítulo 10, versículos 21 al 32, ¿cierto? ¿Quiénes aparecen ahí también en el 11, 10 al 26? Sem a Tarem. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 11, 27, 31, aparece Taré y Abraham, ¿cierto? Entonces, ¿quién aparecen aquí? Aquí Sí. vamos a mirar que en cada uno va a aparecer un personaje, ¿sí se dan cuenta o no? Ujú. Sí. Setura, Isaac, Jacob, Esaú, que es el mismo Edom,
¿cierto? Los 12 más José, ¿sí? José, pero no José el papá de Jesús, no, sino No, José, el hijo de Jacob. exacto. Y también aparecen los hijos de José, ¿en la opresión de qué? En Egipto, que son los hijos de José. Y aquí, al lado de Abraham, ¿quiénes aparecen? Abraham e Ismael, Ismael. ¿cierto? Ismael, que va a ser quién? Que va a ser el sacrificio. ¿Se acuerdan el sacrificio que tiene que hacer Abraham con su hijo Sí. al subirlo? Ujú. Entonces, imagínate, tenía que ir a sacrificarlo y más encima, ¿quién llevó la leña? ¿Abraham o Ismael? Ismael llevó la leña prefigurando la muerte del Mesías, que iba a ser ¿en dónde? En un madero. ¿Sí ven? Todo tiene un sentido fuerte. Y después cuando ya Abraham va a lanzar ¿contra qué? Contra Isaac el cuchillo, ¿qué pasa? Dios lo para y le da un cordero, ¿para qué? Lo Para hacer el sacrifica. sacrificio. Y por eso Dios lo premia. Por eso se llama el padre de la fe, porque no le importó dar a su único hijo, ¿me entienden? ¿Y quién da a su único hijo? Dios. Exacto. ¿Y lo prefigura con quién? Con Abraham. Ujú. Con Abraham, porque aquí ya se llama Abraham, porque es el padre de la fe, porque no se guardó nada para sí. Entonces, Dios ¿cómo se da a conocer? Mira, Dios se da a conocer de diferentes formas. Entonces, es que miren, en la fe que nosotros tenemos, nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca, ¿o no? Y oyó Dios y se acordó de su pacto y miró Dios y lo reconoció. Dios se da a conocer. Miremos un momentico, Éxodo 2, 23, 25, rápido, la Biblia más rápida, por favor, del oeste, del este. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y reconoció. Y lo reconoció, ¿sí ve? Dios se fija, Dios llega, ¿sí? Des en cuenta nomás, eh, ahí en la teofanía, ¿no? Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿A quién? A Moisés. A Moisés, ¿cierto? Y cuando se le aparece a Moisés, ¿cierto? ¿Fue Moisés el que lo vio o fue Dios el que se hizo sentir? Dios que se hizo sentir. Exacto, porque ¿qué le llamó la atención a Moisés? Que hubiera una zarza, pero que esa zarza no sé qué. Se apagaba. Exacto. Y ustedes sí se dan cuenta que cuando le dice el texto que empieza a caminar Moisés hacia la zarza, que le dice Dios, ¿qué es lo primero que le dice Dios a Moisés? No te Quítate, acerques aquí. no, quítate los zapatos, porque el lugar, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es terreno que, Sagrado. Sagrado. ¿ven? Por eso la iglesia siria nosotros hasta tenemos unos zapatos especiales que nos falta comprar, que no pueden ser ni en cuero ni en nada, ¿cierto? Como unas babuchas, pero tienen una decoración especial para uno estar en el altar, que eso todavía nos falta y que ahorita vamos a empezar a implementar, porque es parte de nuestro ritual, porque nosotros nos vestimos totalmente para estar en el altar de Dios. Y así que todo el que suba, también vamos a empezar a enseñar eso, para que entiendan, todo el que suba al Salto Santoro tiene que estar descalzo o con las zapatillas especiales para estar ahí. ¿Ya? ¿Sí ven la importancia de eso? Es que el lugar donde estamos y el lugar donde está el Cordero es un lugar ¿qué? Sagrado. Entonces, esa es la teofanía, ¿no? Cómo Dios se acerca, teofanía. Teo, Dios, fanía, acercarse. Bueno, personalidad. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Eso se llama personalidad. Dios se muestra y se presenta tal y como es. ¿Me comprenden? Yo soy el que soy.
No hay nadie más por encima ni debajo de mí. Punto. Éxodo 3:14, ¿no? ¿Qué señales da? Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. ¿Qué significó la vara? Acuérdese que cuando él levantaba la vara, ¿qué pasaba? ¿La vara en qué se convirtió? Serpiente, Una serpiente. ¿Y qué hizo con las otras serpientes? los comió. Exacto. Y cuando él tenía la vara arriba, ¿qué pasó? ¿Fue cuando se abrió el mar? Exacto. Mm, Entonces, dése cuenta que la vara tiene ese sentido. La vara tiene el sentido de potestad dada por Dios y es la señal dada por Dios. ¿Estamos? mm. Y interviene en la historia. Claro que interviene en la historia. Yo endureceré su corazón, el del faraón, ¿no? ¿Qué significa endurecer? ¿Alguien sabe? Porque todo el mundo piensa que endurecer es ponerlo, porque es que lo pondría, o sea, si lo endurece, no los deja salir. ¿Qué significa eso, cierto? Lo endureceré tanto que ustedes podrán que salir. O sea, Dios se encarga de también intervenir en la historia del hombre, ¿no? ¿Estamos o no? Ujú. Entonces, ahí están, vamos terminando ya aquí con las obras de Dios en el Éxodo, significado teológico en toda la Biblia, ¿no? Las plagas, significado, Éxodo 12:12. ¿Qué significan las plagas? Ahí mismo lo dicen, ¿no? Éxodo 12:12. Rápido, de aquí ya terminamos. Tranquilo. Hablen, hablen. Sí. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Imagínense un Dios que da las plagas para amainar el corazón y para también darle un significado. Esta noche yo pasaré. Yo soy el que paso, no hay otro. ¿Se acuerda que mandó a pintar las jambas de las casas con la qué? ¿Con la sangre de los corderos? Ujú. Mm, Precisamente por lo mismo, porque él sabía y tenía claro que esa sangre no, esa sangre era bendita y era sagrada. ¿Estamos? Por eso murieron hasta los hijos de los faraones, ¿no? La Pascua, pues, hombre, ya ponemos ahorita a leer todo el ritual, es siempre larguito para las generaciones y la hemos vivido o no vivimos nosotros. ¿Entendemos la Pascua judía? Sí, como la salida de Egipto. ¿Cuál es la Pascua nuestra? La muerte de Jesús, que nos lleva a quién? A la resurrección y que nos lleva al Padre, ¿no? El paso del mar, el Dios Salvador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo abre Dios el mar para darle paso a su pueblo? Y el pacto en el Sinaí, ¿no? La gloria y la presencia de Dios. ¿Cuál fue el pacto del Sinaí? De David. Sí, del Sinaí, pacto de Sinaí. Del Sinaí. Sí, el pacto del Sinaí, ¿cuál fue? Bueno, apenas que vamos aquí, ¿no? Ujú. Acuérdense en dónde vamos. ¿Cuál, Vamos padre? a ver uno por uno, no se preocupen. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, tarea para la próxima clase. Ay, padre, no sé así, pero no, yo sí necesito. ¿Sí? Sí, Necesitan ponernos a trabajar. A ver, padre, ¿qué exacto. hacemos? Necesito que trabajen un poquitito. Mire, familia, es muy sencillo. Eh, van a leer, van a leer qué. Van a leer la introducción en sus Biblias, ¿cierto? Ujú. De los diferentes libros, de los 5 libros. Lean la introducción que tienen en sus Biblias, ¿sí? Y escriben más o menos lo que comprenden y eso es lo que me van a leer la próxima clase. ¿Les parece? Listo, Para poder seguir aquí. ¿Listo? listo. Las introducciones que tienen ahí en sus Biblias. Bueno, de cada libro, son 5. Ujú. Una familia, Bueno, padre. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, te damos gracias, Señor, por este momento, por enseñarnos,
por mostrarnos tu pacto, por darnos a entender y a comprender que aunque algunos digan que todo es figurado, va mucho más, va en sentido de fe. Y te agradecemos porque esta fe nos mueve, nos alimenta, nos llena de tu amor y nos da verdaderamente la gracia para llegar a ti, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Que tengan Amén. una bendecida noche y semana y hasta la próxima clase. Bueno, Gracias, Gracias, padre. Gracias, Padre. Padre. espero no Hasta haberlos aburrido luego. mucho. Chao, No, pues. padre. No, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.